Tenemos aquí la Optima SX. La SX caracteriza por ser una máquina que selecciona las semillas por presión, no por vacío. ¿De acuerdo? Aquí sigue habiendo una turbina, pero la turbina ya no aspira, sino que envía aire a presión por este common rail a través de los distintos tubos y al cuerpo y al núcleo de siembra. El núcleo de siembra, después lo abriremos en detalle, pero veremos que es muy parecido al núcleo de siembra de una óptima tradicional. Lo que sucede es que las semillas se sujetan al orificio por presión de aire, no por vacío. Después veremos elementos singulares, pero el primero que nos encontramos, en este caso, es la tolva. Fijaros en la tapa de la tolva. Me va a ayudar. Una tolva que tiene un cierre de seguridad, una boca un poco más estrecha que las tolvas normales. Esto de aquí es una goma, si os fijáis, y esto de aquí es otra goma. Estos son elementos que nos cierran la tolva al paso de aire. No vamos a decir vacío porque aquí hay una presión que está entrando por las tuberías. Por tanto, el aire debe de salir por algún sitio. Va a salir por el elemento de salida, este cañón de aquí, y por la zona detrás del disco, donde normalmente se produce la aspiración. En este caso se produce la salida de aire. Aquí el aire sale hacia el suelo. Tenemos aquí el motor eléctrico de tracción indirecta sobre el disco. Se trata de un disco sin rozamiento, ¿de acuerdo? Recordad que no hay elementos de sellado adicional más que la propia carcasa, el propio núcleo del disco. Un elemento importante que caracteriza este cuerpo, recordad, el peso del cuerpo de las óptimas SX y de las óptimas HD es muy parecido. Son 120, 130 kilos el cuerpo solo. Con un peso adicional, en este caso vemos un micro montado, que son unos 12 kilos adicionales. Pero en el caso de las óptimas SX, como están previstas para trabajar a alta velocidad, siempre y cuando el campo esté preparado, tenemos un elemento adicional, y es la transmisión de peso hacia el cuerpo hidráulica. En este caso, con muelles en este otro cuerpo. Creo que aquí se ve bien, exactamente. Para fábrica, el estándar son los muelles. Para España, el estándar es este sistema hidráulico de transmisión de peso, del chasis hasta el cuerpo de la máquina. Si el cuerpo de la máquina pesa 130 kilos, este sistema hidráulico nos permite añadir 120 a 125 kilos adicionales. Y a partir de ese peso viene el chasis. Pero el chasis, en muchas ocasiones, no pesa lo suficiente como para transmitir tanto peso a cada uno de los cuerpos. En esos casos, siempre también en España, es estándar el sistema de transmisión de peso hidráulico desde el tractor hasta la máquina. En este caso no lo tenemos instalado porque tenemos la máquina levantada con un toro. Pero el sistema de transmisión de peso hidráulico del tractor al chasis es estándar para todas las máquinas en España. ¿De acuerdo? Un elemento también característico de esta máquina, lo tenemos instalado a los cuerpos en un chasis V-frame, es el movimiento, el desplazamiento de cada uno de los cuerpos por separado. Fijaros, aquí tenemos el último elemento, cuerpo extremo, el siguiente que se mueve sobre estos rodamientos al siguiente. En este caso, en función de en qué posición, ¿veis estos pasadores? ¿Veis estos pasadores de aquí? ¿En qué posición situemos este elemento? La máquina se situará a 70, 75 o a la distancia que toque. ¿De acuerdo? Ahora sí que vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es el núcleo de siembra. Veréis, tiene 3 elementos de fijación. Este de aquí, recordad que nos está desanclando el sensor, que ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Y estos elementos de cierre. Con este de aquí, ya está. Con un ligero medio giro, se desaca la carcasa y vemos el interior de la carcasa. En el interior de la carcasa vemos lo que denominaremos precámara, es la zona donde se quedarán las semillas. Por aquí entra aire a presión, por aquí gira el disco. Estos son los rascadores, los distintos selectores, primario y secundario, y por aquí caería la semilla. Estos rascadores, ahora Robert me está moviendo los distintos elementos para que veamos cómo se acercan. No se acerca, fijaros, no se acerca en ángulo, cambiando el ángulo, sino que se acerca en paralelo. ¿De acuerdo? Eso nos permite tener mayor fiabilidad en cuanto al trabajo de selección de semilla. Después, si entramos en el disco, gracias Robert, me está mostrando el sistema de vaciado completo del cuerpo. Fijaros que está abajo de todo y nos dejaría el cuerpo totalmente limpio de semillas. Es muy fácil de abrir
porque aquí tenemos este elemento con sistema de seguridad y trampilla desde fuera. ¿Vale? Ahora dejamos esto aparte y Robert, cogemos la llave que serviría para cambiar el disco, pero nos tenemos que asegurar que el disco no gire. En los cuerpos SX, que antes no existían los cuerpos HD2, hay un elemento de bloqueo del disco. Es esto que ahora acaba de cambiar la posición Robert. Nos volvemos a nuestro elemento. Desde ahí hemos bloqueado el tambor y aquí con un suave giro sacamos el disco y podemos cambiar el disco de maíz a otro disco que nos pueda interesar. Fijaros, el vacío o la presión del aire en este caso se produce por aquí. Si intento acercar la cámara, podríais ver el otro lado, ¿vale? Y este de aquí es un interruptor de vacío de disco. Y además, si os fijáis, está sometido a presión. Es un sistema muy eficaz para la caída del grano justo delante de lo que es el cañón de salida. En esta zona de aquí se sitúa la caída de la semilla y la semilla circulará por este tubo a 70 km/h entre los dos discos metálicos y caería en la zona intermedia donde se produce la caída al suelo y hay la rueda intermedia. Fijaros en la dimensión de la rueda intermedia. Voy a alejarme un poco. La rueda intermedia es de presión ajustable y lo que se encarga la rueda intermedia es de capturar la semilla cuando sale por el disparadero. Voy a intentar acercarme aquí. Si os fijáis, ahí sale el cañón. El Robert me está indicando que me ha abierto un cañón un poco más visible. Porque me ha apartado la rueda. Excelente, gracias. Aquí veríamos en el interior del disco cómo hay el cañón por donde saldría la semilla. Aquí se ha desmontado la rueda de presión y se ha desmontado una de las ruedas laterales. Veis el disco lateral, ¿de acuerdo? Esa rueda intermedia atraparía la semilla, es una rueda muy blanda, muy flexible, y la presionaría contra el fondo del surco. Después de la rueda intermedia vendrían las dos ruedas traseras, y hay dos versiones, estrechas y anchas. Las anchas son la versión estándar para España, ¿de acuerdo? Y estas dos se encargarían de cerrar el surco. Atención, porque hemos hablado que la máquina está sobre todo pensada para hacer siembra de maíz. Pero la máquina tiene discos para girasol, tiene discos para colza. Por tanto, haciendo pequeñas adaptaciones, podremos trabajar con girasol y con colza siempre que la semilla sea estandarizada. Quiero que os fijéis que aquí esta máquina viene preparada para sujetar en todos los cuerpos los microgranulados, pero solo lo hemos instalado en uno de los cuerpos. En este caso está la tolva montada. Los microgranulados actualmente son todos eDrive y funcionan como el sistema EL2 de dosificación de las sembradoras de cereales. Tenemos una transmisión eléctrica, son isobús y por aquí podemos cambiar, por esta ruedecita de aquí, podemos cambiar la elemento de dosificación. Aquí tenemos los tres elementos tradicionales y en función de las tablas podemos aportar, si no recuerdo mal, entre 12 y 15 kilos por metro. Simplemente eliminamos esta pieza, cambiamos el engranaje, exactamente como está haciendo Robert, cambiamos el engranaje por uno de los que vienen en la cajita, ponemos la arandela, ponemos el nuevo y lo introducimos. La calibración se hace exactamente igual que se hace en un EL2. Ahora apretaríamos el botón de calibración en la pantalla y le daríamos la cantidad de microgranulado que se ha recogido al cambiar la posición aquí a calibración. Fijaros esta posición. Recogeríamos la cantidad de microgranulado por aquí, pesaríamos y ella misma se recalibraría. Tened en cuenta que hay una tajadera que nos permite abrir o cerrar el paso de microgranulado. Si os fijáis desde dentro, ahora estaría abierto y ahora estaría cerrado. ¿De acuerdo? Elementos más importantes de esta máquina SX y un poco distintos con la HD2. Pues, sobre todo, este sensor. Este es un sensor de capacitativo, que está pensado para detectar fallos, como todos conocemos los sensores de fallos antiguos,
pero también para detectar dobles y triples. Al mismo tiempo, alguien me preguntará, ¿es que esta máquina no tiene sensor de tolva? No, en realidad no hay un sensor de tolva vacía, pero lo que sí que hay es la experiencia que cuando este sensor empieza a detectar un exceso de fallos, es que la tolva empieza a tener falta de semilla. Por tanto, nos hará el efecto de control también de la cantidad de semillas que hay en la tolva. Recordemos que el sistema de abrisor es diélectrico. Tenemos doble disco metálico, igual que la última HD2. Ruedas de apoyo de goma, oscilantes. Exacto, iba a hacer eso yo con el pie. De forma que cuando se encuentra con una piedra lateral, se mantiene la profundidad del cuerpo uniforme. Y aquí Robert está acabando de ajustar en altura la profundidad de siembra. Recordad, es muy fácil, es el usillo de atrás. Tenemos una regleta. Una vez hemos ajustado el primer cuerpo, los otros los ajustamos a imagen y semejanza. Recordaros que la máquina, sobre todo el sistema electrónico, todo el sistema de movimiento de discos, no tiene casi desgaste, no tiene casi roce, no tiene casi consumo eléctrico. Es por eso que en máquinas de hasta 12 cuerpos no es necesario equipar un sistema adicional o de alternador o de generador eléctrico en el tractor. Sí que es cierto que cuando ponemos 12 cuerpos y 12 microgranulados, que son en un total de 24 motores eléctricos, a partir de ahí, a partir del 25, se recomienda en algunos casos instalar un sistema de generación eléctrica acoplado al sistema hidráulico del tractor. ¿De acuerdo? Yo me parece que con esto, sobre la máquina, lo habremos visto todo lo que son detalles. When farming means business.